Y ahora, como siempre, en el segundo bloque le damos la bienvenida a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Con nueva escenografía y algo que fue un sueño, sigue siendo un sueño para vos, el Mercedes-Benz 196, lo tenés a tus espaldas ahora. La tecnología, este coche cuando nació en Alemania, cuando Mercedes-Benz se lo entrega prácticamente a Juan Manuel Fangio, había volcado en él toda la tecnología de su época, sí. No nos podemos explayar mucho hablando de la tecnología que ya hemos hablado. Ya hemos hablado, pero es otra obra maestra también. De la gente de Mercedes-Benz. Sí. Bueno, pero vamos a irnos un poco más atrás del Más atrás todavía. Nos vamos a ir allá por los años 30, entre 1929 y 1939, que se fabricó este vehículo que le estamos mostrando ahora, el Maybach Zeppelin. Sí, Rubén. ¿Qué me vas a proponer? Y yo te voy a proponer una cosa. Nosotros siempre al cierre de la nota, teóricamente nos vamos en el vehículo que presentamos. Hoy te voy a invitar a abrir la nota, manejando vos este coche, sacarlo de la agencia y manejar vos este coche. Y mientras lo vas manejando yo te voy a ir explicando las cualidades que en el año 1929, que fue cuando salió el primer Zeppelin, ya incluyó normal como línea de montaje. En la línea de montaje ya salía así de fábrica. Pero no quiero omitir de que su extensión de nombre, Maybach Zeppelin, es en honor a que el señor Maybach fabricaba los motores, fue el primer fabricante de los motores que utilizaron los dirigibles alemanes. Quizá alguno televidente joven no conozca lo que es la palabra dirigible. Los dirigibles eran unos grandes globos en forma de toscano con los que la gente en ese precario vehículo aéreo se animaban a cruzar los océanos. Bueno, eran impulsados... El más famoso de todo por lo trágicamente que terminó, casualmente era el Zeppelin. Era justamente en honor a un conde, del conde Zeppelin. Pero nos vamos a ir, y acá yo quiero rescatar que en honor a los motores que el señor Maybach instalaba en los Zeppelin, a este coche lo bautizó con el nombre de Zeppelin también. Mientras vos hablabas, yo ya estoy notando que este auto para la época tiene un montón de adelantos bastante interesantes, ¿no? Bueno, mira, Rubén, subite en él, dale arranque, vas a ver que va a arrancar instantáneamente, porque este coche ya venía equipado de fábrica con un sistema de 12 voltios. 12 voltios es normal hoy en un coche de serie, pero en aquellos años la competencia, llamemos a los coches armados también en línea de montaje, eran todos de 6 voltios. Era una rareza tener de 12 voltios. Era una rareza que los alemanes habían descubierto, que con un dínamo quizá de menos tamaño y una batería de menos tamaño, pero aumentando el voltaje, lograban mejores luces, lograban mejor arranque y mejor funcionamiento de todos aquellos aparatos que se abastecían con corriente de la batería. Ya logré que el auto arrancara y ya me he dado cuenta en la primera frenada, algo raro también para la época. Rubén, vos figurate de que este coche traía un sistema de servofreno, que luego lo idearía de otra forma Rolls-Royce, comprándole la patente a la Hispano-Suiza, pero con la diferencia que el Hispano-Suiza, muy contemporáneo a este Maybach, era mecánico el sistema de servo. El señor Maybach había adaptado el vacío que se produce detrás del carburador, entre las válvulas de admisión y el carburador, para accionar un servo que después de casi 30 años, allá por la década del 60, los coches norteamericanos armados en línea de montaje recién lo iban a adoptar, 30 años después. ¿Qué otras novedades tiene este auto? ¿Qué otras novedades tiene? Bueno, es un motor de 12 cilindros en B con válvulas a la cabeza. Estamos hablando de 1930 y en pocos años más, 3 o 4 años más, iban a salir algunos motores V8 y V12, principalmente los V12, en el caso del Lincoln Zephyr, en el caso del Packard y en el caso de algún Buick también contemporáneo, 12 cilindros en B, pero válvula lateral. Nosotros en este caso tenemos un motor con árbol de leva a la cabeza y
por ende, un adelanto que yo podría justificarlo entre 25 y 30 años después sobre las líneas de montaje de los coches americanos. De hecho, que ya los televidentes están viendo la amplitud que tiene el habitáculo, este convertible, enorme como para ir cómodo y manejarlo cómodo, ¿no? No quería cerrar esta parte del motor sin destacar que este motor tenía una cascada de engranajes para mover los árboles de leva. Los coches americanos tenían, para disimular un poco el ruido, en algunos casos un engranaje de fundición, de acero, de fundición, y otro de bronce. El señor Maybach había descubierto ya en el año 30, en el año 29, un engranaje de resina. Todavía la resina era un invento. Había fabricado engranajes de resina muy resistentes al desgaste. Entonces intercalaba en la distribución este engranaje que la hacía totalmente silenciosa. Bien, vamos al interior del auto. Al interior del auto. El interior de este auto era cómodo para 7 personas. 3 sentados atrás, 2 sentados en los transportines que podemos quizá ver en la escala y 2 en el asiento del conductor. Esto es cómodamente, porque apretadito. Cómodamente. No nos olvidemos que estamos hablando de un coche que en promedios, de acuerdo a los accesorios que se le podían solicitar a fábrica, porque traía todo, pero todavía quedaba un remanente de que se le podían agregar más accesorios, estaba alrededor de los 3.100 kilos. A tal punto que en el caso también de este auto, como el del Horch, para manejar este tipo de vehículos se necesitaba un registro especial, no solamente por el peso, por la masa que representaba este auto, sino por la velocidad final. Estamos hablando de un auto que desarrollaba 170 kilómetros por hora reales. Y había que frenar semejante Había que frenar 3.000 kilos de acuerdo a la mole que representaba. Pero los frenos no eran hidráulicos. El señor Maybach había interpretado que el freno hidráulico todavía no estaba en su puesta a punto exacta, entonces tenía freno a cable contra la varilla que en aquellos años utilizaban los coches contemporáneos, porque estimaba de que el freno a cable se adaptaba mejor a los movimientos de los ejes, cosa que la varilla, como es rígida, si no tenía la comodidad, por ejemplo, principalmente en las ruedas delanteras, los movimientos de las ruedas delanteras, se complicaba mucho y se desgastaba mucho. Entonces había hecho un freno, malamente comparado por mi persona, tipo bicicleta, sí, te iba a decir, con cable. Claro. Pero por medio del cable, en el medio del recorrido del cable, actuaba un servo de vacío, claro, que ayudaba al pedal de freno, por lo tanto lo hacía seguro y eficiente. Si no, a 170 únicamente un físico como el tuyo frena un auto como No, era imposible. Y le daba un margen de seguridad de acuerdo a las suspensiones y de acuerdo a las cubiertas de aquel entonces, que era un coche que era seguro, dentro de lo lógico, para poderlo viajar a 170 kilómetros por hora, cosa que se podía hacer, porque en el mayor régimen de velocidad del vehículo, su motor iba tranquilamente a 3.000 vueltas. Si hoy regulamos que un motor, hoy decimos que un motor moderno está girando alrededor de las 1.000 vueltas, 800, 900 vueltas, este motor erogaba toda su potencia, que era de 150 caballos, a nada más que 3.000, 3.100 vueltas. Tranquilito el motor. Sí. Te sigo contando, Dale. Mientras vas manejando te sigo contando. No te preocupes de hacer los cambios. Esas palanquitas que ves debajo del volante son una para hacer los cambios hacia arriba, para poner primera, segunda, tercera y cuarta. Y la de la derecha es para ir bajando de cuarta a tercera. ¿Fórmula 1 actual? Sí, pero resulta de que estamos hablando del año 1930. Sí. O sea que si hablamos de un Fórmula 1, este coche se adelantó 70 años. Seguro. 70 a 80 años. Pero hablemos de del siglo pasado, recién el Ford Excel contuvo la caja de este tipo con unos botones también en el centro del volante, pero eran eléctricos. El señor Maybach aprovechó el vacío del motor
para hacer el cambio, neumáticos, por así decirlo, y el embrague se utilizaba nada más que para salir cuando el vehículo estaba detenido. Una vez que las ruedas se movían, los cambios entraban automáticamente sin la solicitud del embrague. Sumamente descansado. Seguro. Carlos, yo no sé si se nos ha terminado el tiempo o el combustible, pero es hora de devolver el vehículo al museo. Mira, Rubén, lo vamos a devolver, pero con el sentimiento de que no le hemos podido, en este breve viaje que hemos hecho, no le hemos podido contar al público televidente todo lo que este coche en el año 1930 del siglo pasado sacó y que luego muchas otras fábricas copiaron estos inventos con un promedio de 20-25 años después. Sí, seguro. Gracias, Carlos. De nada, Rubén. Buenas noches. Vamos a hacer un corte, vamos a estar con nuestros auspiciantes y ya volvemos con mucha más información.